Vamos a presentar en esta situación acá como se observa en la imagen, se tiene un conductor por el cual circula una intensidad de corriente. ¿Cómo se sabe que circula una intensidad de corriente? Porque se tiene limaduras de hierro, se observa acá en la vuelta, que están ordenadas, tienen una forma de circunferencia, ¿no? Entonces, eso es una fotografía en un laboratorio de un conductor por el cual se hace circular una corriente eléctrica, se ponen limaduras de hierro y ya se comportan como cada uno como una pequeña brújula, y una brújula se orienta según el campo magnético existente en el espacio. Entonces lo primero que tenemos que tener claro es que el campo magnético tiene una representación por medio de un modelo que son las líneas de campo magnético, y su forma es lo que se conoce como signo de circunferencia. La corriente eléctrica puede estar tanto hacia arriba como vertical hacia arriba, como puede estar tanto vertical hacia abajo. Ahora, ¿qué sucede? Que si está vertical hacia arriba o vertical hacia abajo, se manifiesta evidentemente una diferencia al trazar o al representar el vector campo magnético o inducción magnética, que los vectores van a tener sentidos opuestos. Ahora en la próxima vamos aclarando eso. Ya sabemos que si se tiene una corriente vertical hacia abajo o una corriente vertical hacia arriba, el campo magnético en el mismo punto del espacio va a tener sentidos opuestos. Va a tener la misma dirección, pero sentidos opuestos. Entonces, si seguimos analizando un poquito más acá, vamos a hacer esta. Listo. En este caso tenemos la representación de la regla de la mano derecha, que es con la cual se puede determinar la dirección y sentido del campo magnético. Entonces, si nosotros tenemos, este caso acá, una intensidad de corriente como está el vector trazado de color naranja, oblicuo y hacia arriba, se coloca el pulgar, en el sentido de la intensidad de corriente, vertical hacia arriba, oblicuo y hacia arriba, y se gira la mano, se circula en torno al conductor, de manera tal que esa circulación que se efectúa tiene la forma de una circunferencia, ¿no? Se tiene infinita cantidad de circunferencias que determinan un plano, y en cada punto de ese plano va a existir un vector campo magnético que va a tener las características que uno va identificando a medida que avanza en el análisis. Ya sabemos que como vector va a tener que tener módulo, dirección, sentido y punto de aplicación. Las cuatro características de un vector. En este caso, efectuando este giro siempre hacia adentro, siguiendo la línea acá, el vector, como es tangente a la trayectoria, queda perpendicular al radio. Entonces el vector campo magnético en ese punto tiene esa dirección y sentido. En este punto acá va a tener esta dirección y sentido. ¿Por qué? Porque es perpendicular al radio.
En este punto tenemos el radio y la regla, los dedos de la mano derecha indican hacia esta dirección y sentido y cómo ajustamos, porque sabemos que es perpendicular al radio, 90 grados. Y así sucesivamente, sabiendo que el vector campo magnético es tangente a la circunferencia. Entonces, si es tangente a la circunferencia, va a ser perpendicular al radio. Ahora bien, venimos acá. En este caso, analizamos una intensidad de corriente vertical hacia arriba. Las brújulas se orientan en el sentido del campo magnético y, como está indicado acá, tangente a la trayectoria, por lo tanto perpendicular al radio, formando 90 grados. Y cuando hago la circulación con la mano, poniendo el pulgar hacia arriba, coincide con la orientación de las brújulas o las brújulas con la orientación del giro de la mano, de la regla de la mano derecha. Acá tenemos una intensidad de corriente vertical hacia abajo, y en este caso si el pulgar va a quedar vertical hacia abajo y el giro va a ser así. En este caso horario, caso anterior sería antihorario, por ejemplo, y este caso horario. Horario porque se lo hace el giro en el sentido de las agujas del reloj, evidentemente. Entonces, ¿qué sucede? Sucede que esta es la referencia que tenemos para poder identificar cómo se comporta el campo magnético en, en torno al conductor por el cual circula la intensidad de corriente. Bien, entonces ahora pasamos acá. Seguimos con otro ejemplo similar en el cual se tiene caso A, situación A, regla de la mano derecha. Se utiliza el sentido convencional, se implica que se toman cargas positivas, ¿no? Que se mueven cargas positivas. Sabemos muy bien que las cargas eléctricas se clasifican en dos tipos, positivos y negativos. En este caso se utiliza el sentido convencional, como está la expresión en el caso A. Se coloca el pulgar hacia arriba, se gira y se van a obtener en cada punto el trazado de los vectores correspondientes, siguiendo dicho sentido. En este caso también lo mismo, va a quedar perpendicular al radio, si sigo el giro también, y así sucesivamente. Acá tenemos una intensidad de corriente invertida, o sea que es vertical hacia abajo, por lo cual se coloca, como está indicado acá, el pulgar vertical hacia abajo, y el giro que se hace es invertido, por lo tanto, los vectores tienen sentidos opuestos. Acá nos queda, vamos a llamarlo horizontal a la derecha, acá horizontal a la izquierda, porque el giro viene así, de esta forma, que si lo miro de acá de arriba, queda horario, ¿no? Si analizo en este punto, el vector queda tangente y queda perpendicular al radio, y así sucesivamente. Entonces, ahora pasamos acá. También seguimos con la representación vertical hacia arriba, por lo cual se representan las líneas de campo magnético y los vectores perpendiculares al radio, y se aplica la regla de la mano derecha colocando el pulgar vertical arriba. Acá tenemos una situación en la cual básicamente es la misma. Esta es una intensidad vertical arriba, las líneas de campo magnético, siguiendo la regla de la mano derecha, pulgar hacia arriba, y acá se tiene un conductor con una intensidad horizontal a la derecha, por lo cual al hacer el giro con la mano,
se lo va a hacer digámosle, hacia afuera de la página. En este caso el vector quedaría así, y en este otro caso así. El vector campo magnético que se representa con la letra B. Entonces, ahora vamos a pasar a otro análisis acá, que nos queda de esta forma así. En este caso tenemos la regla de la mano izquierda, en la cual queda muy, muy claro que, y debemos de tener muy claro lo siguiente, ¿no? Tenemos un norte, un sur, sabemos que el campo magnético está dirigido de norte a sur. Entonces, el dedo índice tiene que coincidir con la dirección y sentido del campo magnético para la regla de la mano izquierda. Por eso se lo ubica así, como está en el campo magnético en esa región del espacio. El dedo medio se orienta con la intensidad de corriente. Acá tenemos la intensidad de corriente oblicua, ahí podríamos llamarle oblicua, saliendo de la página o saliendo de la pantalla. Y paralelamente, como está representado acá, se traza el vector. Con el dedo medio se traza o se identifica la intensidad de corriente que está fluyendo por el conductor en esta dirección y sentido. Entonces, ¿qué sucede? Que cuando se analiza el pulgar representa la fuerza. Entonces ahí queda, reitero acá nuevamente, queda campo magnético hacia la derecha. Acá está trazado y va representado con el dedo índice. La corriente eléctrica que de esta forma, oblicua y saliente, y acá está trazado el indicador. Y si nos dan estas dos magnitudes, por ejemplo, campo magnético, y nos dan la intensidad de corriente, se coloca la mano izquierda, se ubican las dos magnitudes, y la fuerza que va a experimentar este segmento del conductor va a ser vertical hacia arriba, como está trazado acá. ¿Por qué? Porque es lo que indica el dedo pulgar. Entonces, la aplicación de la regla de la mano izquierda para la ley de Laplace implica pulgar, fuerza, índice, campo magnético, y dedo medio o mayor, intensidad de corriente. Ahora podemos hacer otro pequeño análisis por acá, o pequeña. Acá ya está explicado, tenemos intensidad vertical arriba, horizontal hacia la izquierda, oblicua y hacia arriba. Y acá nuevamente un repaso de la regla de la mano izquierda, en el cual tengo que tener una buena atención en que el pulgar corresponde o representa la fuerza que experimenta el segmento del conductor por el cual circula una intensidad de corriente, y el índice se debe hacer coincidir con la dirección y sentido del campo magnético existente en dicha zona que interactúa con dicha corriente, lo cual genera como consecuencia una fuerza sobre el segmento del conductor, que se analice, que sustituido en la ecuación debe ir el metro, ¿no? Por el Sistema Internacional de Unidades. Seguimos acá. Tenemos una fuente de energía
Tenemos una, pasamos acá. Tenemos una fuente de energía en la cual bueno, ahí se tiene la regla de la mano derecha de vuelta muy claramente, pulgar con la intensidad, campo magnético. Pasamos para atrás un poquito acá. Y queda esto. Entonces tenemos una fuente, como decíamos, una fuente de energía por la cual, según el sentido convencional, la corriente eléctrica fluye de positivo a negativo. Entonces, ¿qué sucede? Que se van a colocar la intensidad de corriente en este segmento, fluye vertical hacia abajo, se coloca pulgar vertical hacia abajo y se gira, se efectúa el giro en torno al conductor y a cada punto de la línea se va a ir trazando el vector campo magnético. Entonces, siempre va a ser perpendicular al radio. Voy a poner un énfasis en eso, siempre perpendicular al radio, ¿no? Entonces, eso es lo que me permite la orientación correcta y adecuada del vector. Vamos a ver ahora esta acá. Esta ya la vimos. Acá tenemos un ejemplo, una fotografía, pulgar en el sentido de la intensidad de corriente. En este caso, evidentemente, el pulgar está hacia arriba. Bueno, muy sencillo. La intensidad de corriente va a fluir vertical hacia arriba. Y se van a rotar la mano de esta forma y se trazará el vector perpendicular al radio de dicha circunferencia. Sigo mencionándolo por ser tangente a la misma. Pasamos un poquito más acá. Acá se puede efectuar un análisis un poco más detallado de qué es así. Por ejemplo, ¿no? Nosotros sabemos que los vectores se pueden trazar de la siguiente forma. Sabemos que si tenemos un vector acá que sea un vector horizontal a la derecha, ¿no? Si nosotros lo observamos, si lo observamos desde acá, somos una observación desde acá, el vector imaginariamente, estamos observando vemos la punta del vector, el extremo se representa de esta forma, una circunferencia con un punto. Y ese es el símbolo que se le denomina saliente de la página. Saliente de la página. Si se observa desde acá, o sea que en realidad estoy observando el punto de aplicación o el origen del vector, se representa con una circunferencia, y la forma, la simbología es con una cruz, porque el campo magnético lo denominamos entrante, que implica que si jugamos con la imaginación a este vector acá, nosotros podemos imaginariamente rotarlo de esta forma, ¿no? Rotarlo así de esta forma, y al rotarlo así 90 grados va a quedar así el vector. Entonces, observándolo de acá, va a quedar una cruz, significa un vector entrante, y si lo rotamos así al vector 90 grados, lo que vamos a ver es el extremo que va a ser la representación con este símbolo, con un punto, porque corresponde a que está saliente de la página. Entonces, venimos ahora a un análisis de la situación que tenemos acá y observamos lo siguiente, ¿no? Por ejemplo, la intensidad 1 es horizontal a la derecha.
intensidad 1. Intensidad 2, horizontal a la izquierda. Si nosotros colocamos el pulgar, vamos a aplicar la regla de la mano derecha, va a quedar el pulgar hacia la derecha porque tiene que estar el pulgar orientado con la intensidad de corriente. Voy a rotar la mano y acá va a quedar un campo magnético entrante y acá un campo magnético saliente, porque al colocar el pulgar horizontal a la derecha, acá los dedos van a entrar imaginariamente, ¿no? E imaginariamente deduzco que acá salen. Y la forma de representar lo que tengo es esa: entrante, el campo magnético 1, saliente acá arriba, el campo magnético 1. Cuando pasamos a la intensidad 2, el pulgar queda hacia la izquierda, entonces cuando efectuamos el giro, va a quedar entrante el campo magnético 2 en este lugar, encima del conductor 2, y saliente debajo del conductor 2, porque nosotros efectuamos este giro así, circulamos de esta forma los dedos. Entonces cuando llegamos acá, entran, y cuando los dedos imaginariamente vienen acá, salen de la página. Muy bien, ¿a qué se debe? ¿Qué se puede analizar de acá? Se puede analizar lo siguiente. Se dice, bueno, nosotros tomamos, por ejemplo, eh, uno, esto acá, así, y decimos, bueno, la intensidad 1 está horizontal a la derecha, coloco pulgar, giro, y sobre este conductor el campo magnético va a quedar entrante, pero este es el campo magnético 1. Es el campo magnético 1 porque se ha generado por la intensidad 1. Entonces el campo magnético generado por la intensidad 1 sobre el conductor 2 es entrante, porque al efectuar el giro los dedos imaginariamente entran a la página. Por eso le pongo una cruz, que el vector es entrante a la página. ¿Qué sucede? Que si aplico acá la regla de la mano izquierda, porque digo, bueno, vamos a determinar la fuerza que experimenta el segmento de este conductor 2. Entonces queda campo entrante, por lo tanto queda el índice entrando a la página. Después, el dedo medio lo tengo que orientar en el sentido de la corriente, va a quedar hacia la izquierda, y el pulgar, como está representado acá, queda vertical hacia abajo, lo cual indica que este segmento de corriente que está mostrado acá va a experimentar una fuerza que va a tener la característica de ser dirección vertical, sentido hacia abajo, módulo dado por la ley de Laplace, que es fuerza igual intensidad por longitud por campo por el seno del ángulo que hay entre la intensidad y la longitud, y el vector campo magnético. Se consideran generalmente ángulos de 90 grados por ser los más sencillos al inicio, y seno de 90 grados es 1, entonces queda tipo intensidad por longitud por campo. Si esta longitud fuera 20 centímetros, serían 0,20 metros, sustituimos acá. Si la intensidad son 5 amperes, sustituimos acá. Si el campo magnético es 0,6 Tesla, sustituimos y queda un número por el otro, expresado en Newton, porque es la unidad de fuerza. Entonces, cuando podemos hacer otro análisis, que vamos a hablar sobre la otra figura acá. Entonces nos queda así, de esta forma: intensidad 2, horizontal a la derecha. Se coloca el pulgar, se quiere saber el campo sobre la intensidad 1. Entonces el pulgar a la derecha, y en este caso debajo es entrante, porque imaginariamente cuando hago este giro los dedos centran en esta parte, pero en la parte de arriba son salientes, entonces el campo magnético es saliente.
Y ahora decimos, bueno, si tomamos un segmento del conductor de longitud L para después aplicar lo que comentamos, la ley de Laplace, ¿no? Nos queda, intensidad hacia la derecha, por lo cual el dedo medio o dedo mayor va a quedar hacia la derecha. Está indicado acá, horizontal derecha. El campo magnético está indicado como saliente, que es el campo magnético 2, porque es el generado por la intensidad 2. Y el pulgar queda vertical hacia abajo, que representa la fuerza como consecuencia de la interacción entre la corriente eléctrica y el campo magnético. Y está representado acá de color naranja el vector fuerza. En este caso yo tomé este segmento acá. Entonces sucede que si nosotros queremos nos solicitan en un ejercicio, calcule y represente las características del vector fuerza que experimenta un segmento, una longitud 30 centímetros, por ejemplo, del conductor 1. Lo primero, como magnitud vectorial, que es la fuerza, debo representar el vector fuerza, la dirección, el sentido, el módulo y el punto de aplicación. Para eso, primero, vamos de vuelta acá, primero, el campo magnético generado por la corriente 2, generado por la intensidad 2, es saliente porque cuando giro queda saliente acá encima. Imaginariamente es como que en profundidad pasara por atrás de la hoja de papel. Entonces el campo 2 es saliente, ¿no? La intensidad nos proporciona la letra, en este caso, hacia la derecha. Entonces ya tenemos dos magnitudes y sabemos que la regla de la mano izquierda es pulgar fuerza, índice campo magnético, dedo medio o mayor intensidad de corriente eléctrica, por lo cual dedo medio va a quedar hacia la derecha, índice va a quedar saliente de la página, se va a quedar apuntando hacia mí, en este caso hacia nosotros, y el pulgar queda vertical hacia abajo, entonces ahí deduzco y encuentro la dirección vertical, la trazo con una línea punteada que representa que es una línea imaginaria, dirección vertical, sentido hacia abajo, un módulo o valor que viene dado por la ley de Laplace, fuerza es igual a intensidad por longitud por campo, por el seno del ángulo, y el punto de aplicación está aplicado sobre el segmento de longitud 30 centímetros, que tengo que tener cuidado de expresarlo en metro cuando sustituyo en la ley de Laplace. Bien, entonces ahí tenemos ya todo el análisis hecho en una situación y realizado en otra. De la aplicación de la regla de la mano izquierda correspondiente a la ley de Laplace, en la cual el pulgar representa la fuerza, el índice el campo magnético y el dedo medio o mayor la intensidad de corriente eléctrica. Ahora bien, acá volvemos a otro ejemplo que ya está explicado y analizado. Acá también, acá estaba lo que les comentaba, ¿no? Si nosotros tenemos, que es a veces desafiante hasta que uno le agarra la mano después, no tiene problema ninguno, queda así. En este caso, intensidad hacia arriba, se va a hacer el giro como está representado acá. Si lo miro de arriba, va a ser antihorario, se traza el vector perpendicular al radio, siempre perpendicular al radio, perpendicular al radio. ¿Y qué sucede? Que si lo observo desde acá, el vector queda con esta simbología que es saliente de la página, observándolo desde acá, desde el extremo del vector. En este otro caso, lo observo desde acá que coincide con el origen o punto de aplicación
y va a ser una cruz porque es entrante a la página, saliente de la página. Entrante a la página, saliente de la página. Bien. Este ejemplo acá es de una carga puntual Q que ingresa a un campo magnético en una región tridimensional, una región del espacio. El campo magnético, si lo observamos desde acá arriba, va a ser desde acá, si lo observo desde arriba hacia abajo, lo voy a representar con puntos. ¿Por qué? Porque voy a observar el extremo de los vectores. Entonces, la carga Q ingresa al campo, experimenta una fuerza con la regla de la mano izquierda, donde es pulgar fuerza, índice campo magnético y el dedo medio la velocidad. En la regla de la mano izquierda se aplica para la ley de Lorentz, que es este el caso para partículas, donde el dedo medio corresponde a la velocidad y en la ley de Laplace el dedo medio a la intensidad. Entonces el dedo medio representa velocidad y o intensidad dependiendo si estoy con la ley de Lorentz o la ley de Laplace. La trayectoria, que es una semicircunferencia en este caso, la fuerza de origen centrípeta, por lo tanto apunta hacia el centro de la circunferencia, por eso su nombre, el de color verde tangente a la trayectoria, el vector velocidad. Y bueno, acá tenemos la ley de Lorentz, en la cual el dedo medio se debe hacer corresponder con el vector velocidad. En este caso tenemos un campo oblicuo y una partícula que ingresa formando un ángulo distinto a 90 grados, por lo cual continúa su trayectoria, corresponde a una trayectoria helicoidal. Bien, y entonces por acá finalizamos y en el próximo se profundiza un poco más.